Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por este tiempo que nos permite de comunión. Queremos aplicarnos en cuanto a la atención para que podamos entender cada uno en nuestra vida cómo tú quieres que actuemos en conformidad a lo que vayamos aprendiendo. Sabemos que tu palabra es vida y toca diferentes facetas de cada persona. Ayúdanos a entender cuáles son las necesidades nuestras, en qué podemos mejorar, en qué podemos glorificarte más y ayúdanos en definitiva, Señor, a tener una comunión más estrecha contigo. Gracias te damos porque podemos reunirnos libremente, porque tenemos este medio que, aunque estamos en la distancia, en este momento estamos unidos, y no solamente a través de la tecnología, sino lo importante es a través de tu Espíritu, Señor. Amén. Queremos que tú dirijas todo este culto, este estudio, y que podamos, Señor, sacar todo el provecho que tú deseas. Gracias por la vida que nos da, porque satisface nuestras necesidades, y queremos glorificarte en todo lo que hacemos, Señor. En tus manos te dejamos estas peticiones a través de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Bueno, la semana pasada terminamos con el estudio de respecto a 1 Samuel 17, hoy arrancamos con el 18, y quisiera de alguna forma empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué pensáis que Saúl estaba tan enojado con David? ¿Por qué motivo Saúl estaba tan enojado con David, siendo que David, bueno, había hecho lo que correspondía? Como hemos visto en los capítulos anteriores, David, cuando Saúl lo atormentaba el espíritu malo, David estaba ahí. Cuando hubo que enfrentar al gigante, bueno, David fue y lo enfrentó y la batalla la ganó Israel. Pero ¿por qué Saúl lo odiaba a tal punto de que en un momento determinado, como vimos la semana pasada, intentó matarlo? ¿Por qué? Tenía celos. ¿Por qué motivo? Tenía celos de él. Tenía celos. ¿Y por qué tenía celos? Porque era listo. No, porque se había ido la presencia de Dios de él y estaba la presencia de David. Ajá. También vemos a través de todo el relato que lo que más le ofuscaba, evidentemente tenía envidia y celo de David, porque vemos que era aclamado por el pueblo más que a él, ¿no? Era más atrayente al pueblo que el propio Saúl, pero algo importante es que él sabía que era el heredero del reino. Entonces Saúl pensaba que mientras viviera David, en cualquier momento podía usurparle ese reino, ¿no? Esto evidentemente era porque él se había apartado por completo de Dios y evidentemente ya no pensaba con la mente de Dios, sino con la mente carnal, que es lo que él tenía. ¿Alguna otra cosa, algún detallecito por ahí? Otra motivación por la cual pensáis que tal vez Saúl odiaba particularmente a David. ¿Por qué? Por celos, porque sabía que, aunque en realidad no hay un vestigio de que Saúl supiera que David había sido ungido por Samuel. La Biblia no lo dice así específicamente. No, pero él sabía que el pueblo estaba apoyando a él. Claro, claro, pero de alguna manera él no tenía ninguna motivación, o sea, él no tenía ninguna certeza, por así decir, que el pueblo lo apoyara, no implicaba que David fuera rey. O sea, pero, hermano, sí. Quizás cuando le empezaron a cantar cuando volvía de la batalla, ¿no? El rey mató a no sé cuánto y David mató a no sé cuánto. ¿A partir de cuando dice el relato que ya empieza él a sentirse celoso o es antes o después? Sí, no. Es decir, había lógicamente motivaciones, pero no hay un momento específico, porque lo lógico a los ojos humanos era que Jonathan fuera el rey después de Saúl. ¿Por qué? Porque era el hijo de Saúl. De todas formas,
Saúl sí tenía que tener idea, porque vemos que Saúl, por 2 veces hemos visto en el capítulo 3 y 15 que fue ya castigado por Dios, diciéndole que su reino iba a ser quitado y se le iba a dar a otro. Entonces, también vemos que su propio hijo, Jonatán, él reconoce a David como el heredero, ¿no? Es decir, aunque él sería el heredero, Jonatán sí conoce en David el heredero del reino. Bueno, pero en realidad eran todas suposiciones, ¿sí? Porque lo lógico era que siguiera así. Es más, aún en un momento le dice a Jonatán que se tiene que cuidar de David porque David se va a quedar con el reino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de la fama, la popularidad que David está alcanzando. Ahora, yo lo que miro de aquí, en el capítulo 18, ¿sí? Hay una palabra específica que para mí es muy significativa y que en más de una oportunidad esto sucede dentro de la iglesia. De alguna forma, cuando alguien camina agradando a Dios. Miren lo que dice el versículo 18, el capítulo 18, versículo 5. ¿Cómo dice ahí? Y salía David a donde quería que Saúl le enviara. Y se portaba bien. Hola María José, ¿cómo estamos? ¿Cómo dice el 18.5? No, tú le Espera a ver si y le salía David a donde quiera que se enviaba, ¿sí? y se portaba prudentemente. Y lo Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, hay un detalle importante. Miren lo que dice el versículo 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿El 15? Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. O sea, Saúl tenía temor de David porque David se portaba prudentemente. Es decir, cuando una persona camina en santidad, el que no anda en santidad le tiene miedo. Amén. Le tiene miedo. Amén, amén. Sabe que Dios está con él. Claro, no es bienvenido. Sabe que está haciendo algo mal. Y acá está la clave. ¿De dónde venía el temor? Es decir, el pueblo que lo aclamaba, si sabía o no de la palabra profética de Samuel, no lo sabemos, pero el pueblo lo aclamaba, Jonatán confiaba en él, pero lo que a Saúl le atormentaba era la santidad de David y no otra cosa. Todo lo demás sumaba, pero lo que a él le daba temor, y el versículo lo dice claramente, no sé si hay alguno que tenga otra versión, además de esto. Pues yo tengo la Reina Valera del 60, y esta es, a ver, lo dice aquí, es el versículo 15. Otra versión que tengo aquí. Tenía temor de él, es lo único que dice. Esta es la de 60 también. ¿Sí? Es decir, yo lo he vivido en mi propia vida, en momentos específicos, en que cuando uno camina en santidad, la persona que no está caminando en santidad, no te quiere ver, te esquiva, no quiere hablar, no quiere hablar. ¿Por qué? Bueno, Daniel, el apóstol Pedro, efectivamente, cuando escribe en su, no sé si es la primera o la segunda carta, él pone de evidencia que el creyente es perseguido porque pone de manifiesto el error y el pecado de los demás. Claro. Entonces, eso es lo que hace que la gente persiga al creyente. Absolutamente. Isa, tenés el micrófono cerrado, hija. Y también porque la presencia de uno lo confronta al otro. Si tú vas por buen camino y el otro no, tu misma presencia al verte ya lo confrontas y le hace sentir mal. Ves su pecado, ves su error.
Claro, Creo que es eso. es verdad lo que dice Isabel. Vamos a llevarlo a un tema más terrenal, menos celestial. Si van paseando dos personas con el perro y uno recoge la caca del perro y el otro no, el otro queda en evidencia. Pues una cosa así pasa con Saúl y David, que el hecho de que David camine en el sentido de con Dios y él no haga las cosas bien hechas, pues le crea cierto punto de inflexión, cierta alteridad, porque ve en el otro lo que él debería hacer, ¿no? Absolutamente sí, estoy totalmente seguro de ese concepto. Amén. Porque, es decir, yo recuerdo, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, más o menos, vivíamos lógicamente en Argentina todavía, y un hermano de la iglesia se congregaba junto con nosotros, éramos parte del liderazgo de la iglesia en aquel momento, los dos, tanto su esposa y Susana, los cuatro éramos parte del liderazgo de la iglesia, y él venía muy mal pisado. Venía con muchos problemas económicos, con problemas de esto, problemas de aquello, tenía dificultades con la esposa y demás, y esto, lo otro. Bueno, ok. Y empezó a tomar distancia. Empezó a tomar distancia. Y en un momento yo recuerdo que, bueno, como siempre lo digo, la única pregunta que me molesta es la que no se hace. Yo fui y le pregunté, digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice yo para que te distancies de mí? Yo no registro que hayamos tenido problemas. ¿Qué pasa que no te llamo y nunca tenés tiempo, estás siempre ocupado, el trabajo, esto, el otro? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Yo te quiero bien, quiero tu familia, quiero tu esposa, tu hijo. ¿Por qué has puesto distancia entre nosotros? Y él me dijo algo muy significativo. No lo podrías entender. En su momento, la verdad es que no lo entendí. Hoy sí lo entiendo. Hoy sí lo entiendo. Él estaba metiendo la pata en un montón de cosas y no quería cambiar. No estaba dispuesto a enfrentar sus propias debilidades. Resultado, lo mejor que hago, me alejo de quien me muestre mis debilidades. No quiero. ¿Por qué? Y porque la evidencia es pesada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí encontramos, de alguna manera, y hay, pero innumerables ejemplos en la Escritura en ese aspecto. ¿Sí? Si uno va, por ejemplo, en Éxodo, ¿se acuerdan lo que pasó con Aarón y Miriam cuando fueron para cuestionar a la mujer de Moisés? ¿Qué querían ellos? Querían el poder de Moisés, la autoridad de Moisés, pero sacaron a relucir una cosa que no tenía nada que ver. Ellos querían la comunión con Dios que Moisés tenía, pero no estaban dispuestos a pagar el precio que eso implicaba. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que bajar de ahí a quien tiene esa comunión. Tristemente, esto a veces pasa en la iglesia. Entonces, lógicamente, no solo que no tenemos que hacerlo, sino que, lógicamente, tenemos que vivir de manera tal que podamos agradar al Señor, en ser transparentes en el Señor. A ver si lo tengo por aquí, después de hacer el becerro de oro y demás. Literalmente ellos quieren tumbarlo a Moisés. Es lo que intentó hacer Saúl con David. Lo quería matar. ¿Por qué? Porque era la forma de callar su propia conciencia, por así decir, que venía puesta en evidencia delante de la santidad de David. La misma situación que vemos en los hermanos de José. Había una gracia de Dios en José, Dios le hablaba. ¿Y qué pasó con los hermanos? Los quisieron matar. ¿Sí? Ahora, hay algunos detalles. ¿Qué hizo Saúl cuando se dio cuenta, de alguna manera, del poder que había en David? Primero intentó matarlo, y después, como no intentó matarlo, o sea, literalmente, como intentó tirando una lanza, él busca otras estrategias, ¿sí? De manera tal de que, en lugar de cambiar su corazón, busca otra estrategia
sobre cómo matar a David, que era lo que él quería. ¿Sí? ¿Qué sucede desde el versículo 17 en adelante? Entonces dijo Saúl a David. Bueno, lo hizo varias veces, pero él le daba operaciones de riesgo, donde él estuviera en la vanguardia, ¿no? En este caso, incluso planeó que fuese delante en el ataque a los filisteos, fuese delante para, dice, no seré yo el que lo mate, sino serán los filisteos, ¿no? Él buscaba la forma de quitarlo del medio. Pero para él también era mejor que el pueblo viese que no había sido él, sino que habían sido los filisteos. Claro, pero ¿cuál era el intento? Es decir, ahí vemos, por ejemplo, lo que a veces, de pronto, el riesgo que nosotros queremos, las apariencias. Las apariencias. Los demás no se tienen que dar cuenta de lo que yo estoy tramando. Eso no puede nunca venir de Dios. Nunca puede venir de Dios. No es transparente, es una mentira. Claro, la verdad, porque cuando la Escritura nos enseña que antes que la palabra salga de mi boca ya Dios la conoce. Entonces hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer, viendo la historia de Saúl. Es decir, Señor, yo quiero purificar las intenciones de mi corazón, porque Dios conoce no solo lo que hacemos, sino la intención con la que lo hacemos. Y Dios, cuando Saúl trataba de destruir, y esta situación es casi cómica, si se quiere, porque dice el versículo 25, que en 1 Samuel 18 dice, Saúl dijo, decídase a David, el rey no desea dote, sino siempre pucios de filisteos. Es decir, David tenía que matar a 100 filisteos para poder casarse con la hija de Saúl. El 27, miren lo que dice. Se levantó David, fue con su gente y mató a 200. Es como que Dios le ponía, Saúl le ponía una prueba y David lo multiplicaba por 10. Claro, es como que no tiene sentido. Acá uno ve decir, bueno, si Dios le da una gracia determinada a alguna persona, glorifiquemos a Dios con eso. Le da más gracia a esa persona que a mí. Gloria a Dios que sea así. Yo tengo que ser fiel en lo que Dios me da a mí. El problema es que Saúl creía que no siendo fiel en lo que a él le correspondía, podía entorpecer el camino de aquellos que querían ser fieles. Eso no va a pasar nunca. Porque Dios siempre va a estar con los que le son fieles. Siempre. Independientemente de lo que hagan los demás. Las otras personas pueden tener las peores intenciones. Ok. Pero Dios siempre va a defender a aquellos que le son fieles. Siempre. Siempre. Y mientras tanto, claro, se va elaborando dentro de la vida de la persona una perspectiva totalmente diferente. Tanto para uno como para el otro. Cuando uno lee lo que sucede al final de 1 Samuel, puede decir de pronto, cómo Saúl llega a tirarse él sobre la espada y suicidarse. ¿Por qué? Porque en lugar de corregir su error, trataba de lo que muchas veces sucede, culpar a los demás. Culpar a los demás. La culpa la tiene David. Si yo mato a David, se me terminan los problemas. Lógicamente, no solo que los problemas no se terminaban, sino que se iban agigantando cada vez más. ¿Sí? En el capítulo 19 continúa exactamente. No sé si hay algo específico de este capítulo 18 que queráis agregar antes de pasar a ¿hay algo? Un pequeño matiz nada más, ¿no? Sí, José. Entre el versículo 17 y 19 vemos también un acontecimiento que pone de evidencia la impotencia y el odio que tenía ese David de Saúl. Cuando él le da por esposa a su hija mayor, y cuando él sale victorioso de la empresa que le había mandado, él coge y se la da a otro. Es decir, vemos que él ya tenía una actitud de mucha obcecación contra David. Cualquier cosa con tal de hacerlo, porque acá hay otra intención. En realidad él no quería que David, él quería ver si podía matar si los filisteos podían matarlo. Como los filisteos no podían matarlo, ¿qué hacemos? Ok, perfecto. Se lo voy a dar a otro. O sea, una actitud de
maldad anticipada, por así decir, con tal de tratar de causar situaciones de que, para buscar de hacerlo reaccionar, por así decir, en contra de él y que peque. Que es la misma situación, si vamos un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque Balaam no podía maldecir a Israel. Y Dios estaba con el pueblo. Pero sí podía inducirlo a pecar. Y así fue como lo induce a pecar con las mujeres moabitas, y bueno, pasó lo que pasó. Pero, en este caso, Saúl, ¿qué quería? No lo puedo matar, lo voy a hacer pecar. Para que Dios se aparte de él como se apartó de mí. Eso es terrible. Eso es terrible en la vida de cualquier persona que piense de esa manera. ¿Por qué? Porque uno mira cómo termina Saúl y dice, no, yo no quiero terminar así. Yo no quiero terminar así. Yo quiero ir conociendo cada vez más a Dios y teniendo una mayor profunda comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, Isabel, María José, Mauro, Segundo, Antonio, nos quedamos aquí en el 18, pasamos al 19, ¿sí? Con total libertad, Mauro, es la primera vez que tú participas, pero cualquiera puede participar y opinar y hacer preguntas, lo que quiera, hijo. No, está muy interesante, Pastor. Quedó claro, y la gravedad, ¿no? La gravedad que cuando usted lo pone en los ejemplos del cristiano, qué grave lo que hizo Saúl. Muy interesante. Ok. Si a veces tenemos la idea, muchas veces, es como que, dice, bueno, pero es el Antiguo Testamento, ahora yo tengo el Espíritu. No funciona así. No funciona así. Yo tengo el Espíritu, pero puedo no obedecer a lo que dice el Espíritu. No es que porque ahora estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, bueno, no importa, el Espíritu Santo se va a encargar de cambiarme. No. El Espíritu Santo vino no para cambiarnos, sino para evidenciar. Para guiar. Para guiarnos a toda verdad. Pero no nos va a agarrar de la oreja y nos va a llevar a toda verdad. No. La Biblia nos está diciendo que nosotros podemos resistir al Espíritu Claro. Santo. Es decir, tenemos libre albedrío. Es decir, el Espíritu Santo no nos obliga. Nosotros tenemos la decisión de seguirlo o no seguirlo. Claro, absolutamente. Por eso, es decir, es interesante leer esto, porque si bien está en el Antiguo Testamento, esta no es una cosa que cambió en el Nuevo Testamento. No, absolutamente no. El Espíritu Santo viene para traer sobre nosotros convicción de pecado. Pero no va a impedir que pequemos, porque si no, ya no. Es decir, el Espíritu Santo viene y dice, esto no, pero escoge, ¿qué quiere hacer? ¿La carne o el Espíritu? La elección es nuestra. Igual que en el Antiguo Testamento, en ese aspecto no cambió nada. Pero por eso es interesante traer estos ejemplos de vida del Antiguo Testamento a la vida de la iglesia hoy. Por eso yo compartía ese testimonio. Y de pronto yo lo he visto esto en circunstancias, situaciones donde de pronto, por ejemplo, cuando un líder joven empieza a tener cierta notoriedad dentro de la iglesia, y el pastor no lo quiere ver predicando. Porque de pronto, y claro, si yo no tengo muchos estudios teológicos, por ejemplo, y claro, y viene un joven que tiene 20 años menos que yo, pero estudió en un seminario, y de pronto va a poner en evidencia que yo soy un neófito bíblicamente a su lado, y tiene 20 años menos que él, y yo soy el pastor. ¿Cómo? Y esto les puedo asegurar que pasa, y mucho más de lo que uno se imagina. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Puede venir de Dios? Absolutamente no. Absolutamente no. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Hacer lo que hizo David. Comportarnos prudentemente en todo. Como dice el versículo 5, dice David, donde quiera que lo enviaban,
se portaba prudentemente. No es que me porto prudentemente cuando me ven, no. Donde quiera que voy, me comporto prudentemente. Y hago lo que corresponde. ¿Por qué? Porque no estoy tan preocupado porque me vean los hermanos, porque me vea el pastor. No, estoy preocupado porque Dios me apruebe. Como Pablo le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. No, bueno, si Dios me usa o no me usa, no me importa, eso ya no es problema mío. Yo lo que me importa es que Dios me apruebe, que Dios esté satisfecho literalmente con lo que yo le estoy ofreciendo, que no hay mucho para ofrecerle a Dios. Lo único que nos pide es nuestra voluntad. Después el resto, ya está. Es clarito, decir, Señor, hágase tu voluntad. Así en la tierra, en mi propia vida, como se hace en el cielo, viste con lo que pasó cuando Isaías ve al Señor, confiesa su pecado y así, los querubines salen volando del trono, y dicen, tac, así. Rápidamente el carbón tocó la boca del profeta y fue sanado. Ojalá nosotros tengamos en nuestro espíritu la misma actitud de los querubines, así, velozmente, sea tu voluntad, ahora, sin duda. Solo que, bueno, nuestra carne no... En el cielo las cosas funcionan diferente. Por eso Jesús dice, como se hace en el cielo, así, Señor, en mi vida. ¿Sí? Bueno, muy bien. Seguimos un poquito más adelante, en el 19, ¿sí? Donde de alguna forma continúa la situación. Dice, habló Saúl a Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos, ¿para qué? Para que matasen a David. O sea, uno dice, bueno, habrá aprendido. No, no, no. Yo creo que hay una gran necedad en Saúl, una gran necedad, una enorme inseguridad. Y la persona necia, insegura, hermano, es peligrosísima. Es peligrosísima. Va a hacer cualquier cosa con tal de evitar el conflicto. Y es capaz de matar, es capaz de mentir, es capaz de robar. Ni un problema. Ningún problema. Lo único que le importa es salvarse ella misma. Los demás están para contribuir a que ella se salve. Acá Saúl apela a su propio hijo para matar a David. ¿Sí? Y en los versículos, mire, es interesante esto, en los versículos 9 al 11, si alguno lo tiene por ahí, ¿qué es lo que sucede? Del 11 al 9. ¿Del 11 al? Del 9 al 11. Del 9 al 11. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con una lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual clavó la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿El 11? Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. ¿Ve? Saúl le dice a Jonathan que lo mate. David se va. ¿Qué hace? En lugar, ¿qué es lo que podría haber hecho Saúl ahí? Viendo que David venció a Goliat, viendo que no lo pudo matar, de los 200, es decir, es evidente que hay algo que... Sí, José. Bueno, David varias veces, más adelante, cuando él tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, que ya hablaremos de ello, vemos que él se pone delante y dice, mi señor, ¿qué he hecho para que me persiga? Es decir, él no sabía, no tenía razones de perseguirlo. Pero lo que yo quería recalcar, según vemos en este capítulo 19, es que cuando Dios tiene un plan, no hay nadie en el mundo que pueda trastocarlo. No. Vemos primero que él planea con su propio hijo Jonathan en el comienzo del capítulo para que mate a David porque pensaba que le quería quitar el trono. Pero más adelante, también como vemos los versículos 11 en adelante, él de nuevo intenta hacer un ardid para matar a David
y en este caso también es avisado por Mical, su mujer. Vemos que, es decir, que Dios va siempre solucionando cada obstáculo que se encuentre en el camino para llevar a cabo su plan, como pasó en el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Por mucho que intentaron matarlo Herodes y todo de por medio, al final no tuvo éxito. Siempre, cuando el apóstol Pablo, no me acuerdo en una de las cartas, él dice, se me ha abierto una gran puerta y muchos enemigos se han levantado contra mí. Es así. Sí, sí, sí. Es así. Es decir, la falta de conflictos en la vida de alguien que está sirviendo a Dios, para mí es una... O sea, no quiere decir que yo tengo que ir a buscar los conflictos, no. Pero la verdad es que los problemas, las dificultades y demás, si el diablo se enfurece total y plenamente, y claro, trata dentro de lo posible de interrumpir el propósito de Dios, y si no puede interrumpir el propósito de Dios, trata que la persona peque. Esas son las tácticas de Satanás, son siempre las mismas. O interrumpe el propósito, o si no, que peques. No importa. Si no te puede hacer caer, va a tratar de detenerte. Siempre. De hecho, tanto Pedro como Pablo ponen esto de manifiesto, ¿no? Cuando Pablo escribe a Timoteo, le dice que todo aquel que quiere vivir en devoción va a ser perseguido. Sufrirá persecución, absolutamente. Eso es una garantía de que todo el que va, ahí va a estar Satanás. Mientras sea suyo no hay problema. En el momento que intente ir a Cristo ya empiezan los conflictos. O también cuando Pedro dice en su segunda carta, ¿no? Que ahí está el diablo como león rugiente intentando devorar, ¿verdad? Esa es la actitud del diablo con todo aquel que está en Cristo. Sí, sabes que ahora que decía el tema del león rugiente, recuerdo que hace un tiempo atrás, precisamente, creo que el año pasado fue, no, el año anterior, el 2019, yo compartí un domingo respecto a ese versículo, y el león rugiente, ¿sí? El león rugiente tiene una cadena atada al cuello. No va a llegar 1 milímetro más allá de donde Dios se lo permita. Pues sí. Es un león, me va a comer, me va a hacer esto, me va a hacer lo otro, pero no me va a tocar. Jamás, si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, Señor, dame gracia y dame humildad y dame valor para enfrentar el momento en el que el león me alcance. Para honrarte aún en el momento en que el león me toque, como hicieron nuestros primeros hermanos en la época en que los llevaban al circo romano y lo dieron los leones. Dios decidió que se los comieran, bueno, ok, como dice Hebreo. ¿Sí? Algunos cerraron la boca de los leones, otros se los comieron los leones, pero los dos honraron a Dios. Nosotros a veces tenemos una limitada visión del reino de Dios y creemos que Dios operó el milagro cuando cerró la boca del león con Daniel en el foso. No. Dios operó el milagro de esa forma cuando le cerró la boca a los leones. Pero si uno va, y pues lo podemos leer en Hebreos capítulo 11, donde está eso, hay un detalle muy importante. Ahí se habla acerca de todos los milagros y cómo de alguna forma por la fe Moisés hizo esto, y Elías hizo aquello, y esto, y pudiéramos hablar de esto, el otro, ¿sí? Y en el versículo 36 dice algo muy interesante. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. Fueron, escuche, por fe, fueron apedreados, aserrados. Se cree que el profeta Isaías lo metieron dentro del tronco de un árbol y lo cortaron junto con el árbol. Eso dice la leyenda, no se sabe si es verdad, ¿sí? Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de peles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero mire lo que dice el 38. ¿Qué dice la Escritura sobre esos que fueron
maltratados, dice que no tenían fe. ¿Qué dice la Biblia de esa gente que murió por el Evangelio? ¿Qué dice? El mundo, bueno, dilo tú, Blanca. De los cuales el mundo no era digno. Ahora, nos damos cuenta, el mundo no era digno de que gente tan santa siguiera estando acá. Y Dios dijo, me los llevo conmigo. Estos son principios espirituales que David tenía entendido, pero Saúl no. A Saúl le importaba muchísimo la aprobación del pueblo, le importaba mucho la fama, le importaba el reconocimiento. A David no. Y eso lo envenenaba a Saúl en contra de David. Y es tan grande la ceguera de Saúl, porque recordemos que un poco antes Saúl le dice a Jonathan que David se va a quedar con el reino y lo quiere defender y todo esto. Pero permítame un pequeño saltito, ¿sí? Del capítulo 19 al capítulo 20. Vamos un ratito al 20, después vamos a volver para atrás al 19, porque es muy notorio esto. ¿Sí? Bueno, explico el contexto como para que se pueda entender y lo podamos leer bien. ¿Sí? Saúl llama a los principales del reino a participar de una comida, ¿sí? Entre los cuales, lógicamente, invita a David, ¿sí? Y dice lo siguiente, del versículo 25. ¿Alguno lo puede leer, por favor? No quiero siempre hablar yo, ¿sí? Del versículo 25 en adelante. Miren la actitud de Saúl frente a la situación. Del 25 en adelante. Se sentó. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David estaba vacío. Seguimos leyendo, Blanquita. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo por ventura. Por ventura no está limpio, no estará purificado. Claro, David no estaba presente, estaba todo la cúpula de Saúl, pero David no estaba, ¿sí? Saúl lo quería matar, y por eso lo había invitado, ¿sí? Pero David decía, no, después de la forma que me trataste la última vez, mejor tomo distancia, ¿sí? Ok, al siguiente día, 27. El día siguiente, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David estaba vacío. Y Saúl dijo a Jonathan, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonathan respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente, le dejaste ir hasta Belén. Seguilo, Blanquita, seguilo, por favor. Dijo, te ruego que me dejes ir, porque tenemos sacrificio los de nuestro linaje en la ciudad, y mi hermano mismo me lo ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, haré una escapada ahora y visitaré a mis hermanos. Por esto, pues, ha venido a la mesa del rey. Entonces Saúl se enardeció contra Jonathan y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para la confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú serás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Acá se ve claramente la intención que Saúl tenía al decirle, ven David, ven, ¿para qué? ¿Sí? Ahora, fíjense lo que pasa ahora. Fíjense lo que pasa ahora. Y esto, desgraciadamente, como decíamos recién, lo importante de esta historia es actualizarla, traerla hacia nosotros. Y cómo este odio que Saúl tenía contra David, es lo que pasa ahora. Por no tratar ese tema,
en su interior, no ir al Señor y confesar y decir, Señor, yo no quiero esto, esto no te honra, cambia mi corazón, Señor, no quiero ser así, Jesús no era así, yo quiero obedecerte, quiero paz en mi corazón, quiero perdonar, Señor, enséñame, ayúdame, hasta que de pronto en algún momento el Espíritu Santo traiga gracia sobre nosotros, ¿sí? Teóricamente lo que leemos hasta acá indica que Saúl estaba protegiendo el futuro reino de Jonathan, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. miren lo que pasa en el versículo 32 en adelante. A ver. El 32, Blanquita. Ya. Sí. Y Jonathan respondió a su padre Saúl, y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba determinado a matar a David. Y se dan cuenta? Uh-huh. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando acá? Y estaba decidido a matar. Intentó matar a su propio hijo. Es decir, el odio que tenía por David era tan grande que no soportaba que alguien hablara bien de David, a tal punto que ese odio lo encegueció de tal forma, intentó matar a su propio hijo. O sea, sí, pero hasta ahí se llega. Sí, hermano, se llega hasta ahí. Si uno no cultiva la relación con Dios, si uno no profundiza, si uno no se preocupa por limar esas cosas que están en nuestro corazón, no sabe hasta dónde puede llegar el pecado. No sabe hasta dónde. Ahora, en algún momento se ocurre que Saúl podía llegar a intentar matar a su propio hijo. Le tiró la lanza, ¿para qué? Para asustarlo. Lo habría matado. Les tiró para matarlo, claro. ¿Pero por qué lo quería matar? Simplemente porque hablaba bien de David, porque lo veía como, nadie veía a David como lo veía Saúl, supongo. Claro. El hecho de que estuviese en disconformidad con su propio hijo, incluso dijo, sinceramente creo que lo que le llevó a hacer eso con su hijo, lo habría hecho con cualquier otra persona que hablase bien de David. Pasa que no tenía la confianza, no tenía la cercanía como para poder hacer lo que hizo con su hijo. Que entiende que es suyo, pero hubiese matado a todas las personas que le sería agradable a David, que le viesen agradable a David. Y David tenía muchas razones para ser agradable porque él caminaba con Dios. Ahora, es muy notable lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque lo que decía José al principio, todo lo que Saúl pudiese imaginar para poder matar a David, si Dios no lo quiere, algo va a inventar por el camino para que David no muera. No. Y la ironía de todo, es un poco lo que decía José recién, de que Saúl quiso un montón de veces matar a David y Dios nunca lo permitió. Pero sí Dios permitió que David hubiese podido matar a Saúl. Y esto nos habla muy bien también del corazón de David, porque digámonos la verdad entre nosotros. ¿Qué sentimiento surge en nosotros cuando sabemos que alguien nos quiere destruir? ¿Cuál es el primer sentimiento que sale? Quitarlo del medio de nosotros. Es la verdad. Esa es la verdad. Es que la mejor batalla es la que se libra una vez. Si sabes que va a estar detrás tuyo intentando matarte, pues lo que sale de decir, aparte el problema porque no quiero morir. Quizás no con el odio que genera que tenía Saúl hacia David, pero sí quitarlo del medio, como dicen, mira, ya está. Pero lo quito del medio y la persona intenta otra vez volver a matarme. Y después otra vez volver a matarme. Sí, de pronto, pero... No puedes permitir que eso exista. Tienes que eliminar el peligro. Entonces, lo normal que salga de ti es querer eliminar a esa persona, claro. Lo natural es, antes que me mate a mí, lo mato yo a él. Eso es. Es lo natural. Pero aquí vemos dos conceptos completamente diferentes, ¿no? En cuanto a cómo uno reconocía el señorío de Dios, ¿no? Mientras que Saúl, aunque ya estaba percibiendo que David era el elegido para sustituirlo, él aún no pensaba que podía evitarlo. Sin embargo, como veremos más adelante, David
cuando tuvo la oportunidad de matarlo por lo menos 2 veces, e incluso cuando alguien, bueno, esto lo vamos a dejar para el final, es el final del capítulo. Lo que sí quería decir, cuando él tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, él, y luego se lo demostró a él lo que le dijo simplemente, yo no puedo levantar mi mano contra el ungido del Señor. Es decir, que él, a pesar de su pecado, de su odio, de su vez, él todavía lo reconocía como el ungido del Señor. Sí, sí, sí. Es decir, ¿por qué? Acá, bueno, otra de las cosas interesantes que uno descubre en esto es que, y esto en más de una oportunidad ha sido tema para tratar en diferentes lugares de esto y del otro, Dios permite, acá vemos un ejemplo en la vida de Saúl, y también lo vemos en la iglesia hoy por hoy, que Dios permite que líderes corruptos, pecadores, continúen en la función. Continúen en la función. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios los utiliza como un juicio para aquellos que no quieren obedecer. Es decir, el líder que no teme a Dios guía al pueblo a tomar decisiones que no implican temor de Dios. Es lo que dice Jeremías. Dice, los sacerdotes hacían como les parecía, los profetas profetizaban según su corazón, y mi pueblo así lo quiso. Ok, Dios no se opone. Fijémonos que Dios lo descarta a Saúl mucho antes, y pasan 20 y tantos años hasta que Saúl muere. Y claro, lógico, uno dice, pero ¿por qué Dios lo permite? Como un elemento de juicio para el pueblo desobediente, para corregir al pueblo. El pueblo tiene 2 alternativas: o se planta frente al pecado y dice, no, yo en eso no voy a entrar, y eso es totalmente individual. Yo puedo tener un pueblo que está totalmente entregado al pecado, pero no, yo no. Yo decido que no, yo quiero honrar a Dios, no quiero ir porque todos van para allá, yo me subo. Bueno, total, no importa, ¿no? Sí importa. Mi comunión con Dios no se negocia con nada, ni con nadie. Absolutamente, no hay ningún líder que me lleve a pensar en contra de lo que la Escritura dice. Ninguno. Por eso Pablo es tan enfático con Timoteo. Dice, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene que avergonzarse. El tema es con Dios, hermano. Y por eso de pronto, ante la alternativa, cuando uno ve, es decir, pero esto no puede ser esto la voluntad de Dios. Yo vivo diciéndolo, bueno, de pronto Mauro no me conoce tanto y, bueno, segundo un poco, pero vivo diciendo, María José sí me conoce hace un montón de años, y yo vivo diciendo, hermano, si usted cree que yo me estoy equivocando, por favor, dígamelo. Con la Biblia, la Biblia. Pero dígamelo, corríjame. Porque a mí no me puede pasar lo que le pasó a Saúl. Claro que sí me puede pasar. Claro que sí me puede, pero no quiero que me pase. No quiero que me pase. ¿Por qué? Porque yo veo cómo terminó él y yo no quiero terminar así. No. No, 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 no. Yo no quiero terminar apartándome yo de Dios y confundiendo a la gente que busca de Dios. No. No, 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 no. Al contrario. A ver aquí quién está queriendo entrar. A ver. Pastor Daniel Magnín. Ese soy yo. Ah, Susana. ¿Quién entra tú? Date permiso. Te voy a prender la luz para que Susana pueda, para que se te vea la cara, amor. Prende la luz, tesoro. ¿Está prendida? Ah, ok, ok. Ahí está, ahí está, ahí está. Sentate un poquito más adelante. Ahí está. Ahora sí, mi amor. Ahora sí. Ok, perfecto. Susana está en el living de casa, como verán. Hola, Susana. Pero es esa Susana. No importa, no importa. Está perdonada. Bueno, no, amor, estábamos justamente hablando acerca de la importancia de custodiar nuestro corazón
para que no vaya aumentándose el pecado que pasa en la vida de Saúl. Es decir, uno, ¿cómo podría pensar que de alguien que simplemente el primer pecado que comete grosero Saúl es el de ofrecer sacrificio un rato antes de que llegara Samuel? No es tan grave, hermano. Eso no es tan grave. ¿Estaba en contra de lo que dice la ley? Sí, pero no es tan grave. El problema es que él no reconoció el pecado y siguió con la misma actitud. Es más, no, bueno, yo lo hice, pero porque Samuel no vino. No, yo pequé. Saúl no hizo eso. Después, cuando Dios le ordena matar a los amalecitas, ¿qué es lo que dice él? No, el pueblo quiso traer los animales, el pueblo esto, el pueblo aquel, y en ese pequeño pecadito, por así decir, fijémonos hasta dónde él llegó, que después intenta matar a David, y no contento con no matar a David, intenta matar a su propio hijo, y termina matándose él. Una locura, una locura. ¿Por qué? Por no parar a tiempo. Por no parar a tiempo, el permitir que el pecado siga. Y justamente, una de las cosas que encontramos, voy a prender la luz aquí porque me estoy quedando sin... ya son las 9:30. A ver, ahora sí. Perfecto. Muy bien. Algo específico después de que Mical lo salva a David. Recuerde que Mical le dice a David lo último que habíamos leído: escapa ahora que podés porque van a venir y te van a matar. Es decir, primero Jonathan lo salva y ahora la salva Mical, que también es la hija de Saúl, ¿no? ¿Y dónde va David cuando huye de Mical? Después de que Mical le dice, fíjese, el 19:18, ¿dónde huye David? A Samuel, en Ramá. ¿Tenía un super ejército Samuel para defenderlo? ¿Tenía capacidad militar Samuel para defenderlo a David? ¿Qué tenía Samuel? Tenía a Dios. No, pero tenía... Y hermano, esto es un principio espiritual para todos nosotros, y debe serlo, hasta el último día de nuestra vida. Cuando tenemos problemas, busquemos gente espiritual. Apoyémonos en gente espiritual. Gente que ame a Dios y que nos ame a nosotros a punto tal de confrontarnos con el pecado. Punto. Samuel en ese momento era la voz de Dios en el pueblo. Entonces, David escapa para que Saúl no lo mate, Se va a la cueva pero se va a refugiar con Samuel. Esto es vital que nosotros nos demos cuenta. Cuando tenemos una situación conflictiva, hermano, lo que tenemos que buscar es buscar a Dios. Buscar a Dios, buscar hermanos maduros en los cuales refugiarnos. Gente que nos va a aconsejar con la palabra. No gente carnal como nosotros, que venga y nos diga, sí, porque vos te lo merecés, porque vos sois hijo del rey, porque... No, tranquilo. Tranquilo. Un hombre, una mujer de Dios, como en este caso, Samuel, ¿sí? Se puso a salvo viniendo a Samuel y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Él y Samuel se fueron. Si Samuel lo protege. Pues David podría haber ido a otro lugar, se podría haber escapado a otro lugar, pero cuando él deja, después continúa, yo calculo, no lo dice la Biblia, pero sí vemos que después David se va al desierto y ahí es donde lo vamos a ver la semana que viene. ¿Sí? Pues no va a dar el tiempo hoy. Entiendo que ese tiempo que estuvo con Samuel, ahí tiene que haber habido charlas muy profundas entre Samuel y David, para que después, preparándolo para todo lo que se iba a venir.
Es decir, la Biblia no lo dice así, ¿no? Pero está claro que hay una especie de diálogo, de paternidad espiritual de Samuel, y que fue, lógicamente, de muchísima ayuda, de mucho apoyo para David en el desierto, porque lo natural era o que Saúl lo encontrara o que David, cuando pudo, lo hubiera matado. Y Samuel seguramente le dijo, no, ni se te ocurra, aunque tengas la oportunidad de esto, no lo hagan. No lo dice la Biblia, pero es decir, como consejero sí sé que a veces pasa eso y que uno previene las situaciones de conflicto sobre este punto, ¿no? Muy bien. Ya llegamos justo a la hora. Me gustaría, sí, si hay algún punto del capítulo 19, preguntas o alguna opinión al respecto. José, Mauro, Lisa, Susi, Antonio, bueno. Sí, José. Yo no en concreto del versículo 19, pero he estado repasando mentalmente lo que tú preguntabas hace un ratito, de si esto fue cosa del pasado o también es significativo para nosotros. Si lo que hizo Saúl también no puede pasar a nosotros, ¿no? Y entonces yo me he acordado de un relato bíblico, unos versículos que, si tú me permites, lo puedo leer. Sí, cómo no. Está en primera los Corintios, el capítulo 10, desde que empieza. Es una amonestación contra la idolatría y con todas las prácticas que Israel hizo en el pasado, ¿no? Y entonces, a partir del versículo 9, por ejemplo... ¿Dónde es 1 Corintios cuánto, José? 1 Corintios 10. Sí. Empieza hablando de las cosas que hizo, de los pecados que llevó a cabo Israel en el pasado, ¿no? Cuando salieron de Egipto y los juicios de Dios. Pero bueno, a partir del 9, porque yo quiero recalcar el 10 y el 11, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora el 11 es donde yo quiero recalcar, y estas cosas les acontecieron, estas cosas y todas las que hay en la Biblia, ¿no? Claro. Le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y luego el 12 ya dice, así que el que piensa está firme, mira que no caiga. Es decir, no podemos desconectar las actitudes del pasado de Israel con nuestra propia vida. De hecho, cuando estamos leyendo este tema de los juicios de Dios con Israel, que a veces lo vemos severo y a veces decimos, qué testarudos son, qué brutos. Pero cuando yo empiezo a mirarme interiormente, digo, pero es que yo soy igual. Solamente que Dios no actúa hoy como actuaba antes. Pero si Dios creara los juicios actualmente como era en el antiguo tiempo, ¿quién estaba de pie delante del Señor? Absolutamente. Por eso hay una corriente dentro de la iglesia, ¿sí? Que se esfuerza por decir, bueno, pero eso es en el Antiguo Testamento. Tenemos que saber que no sé cuánto. La gracia no es un permiso para pecar. No. Es decir, yo tengo que separar. No somos salvos por obras. No. Pero no podemos mantener la vida del espíritu viviendo en el pecado. No se puede. Es que no podemos separar. Tenemos que encontrar ese equilibrio. Sí. No es que todo depende de mí y yo hago lo que quiero y Dios, como yo soy santo, Dios está obligado. No, eso no existe. No. Es que Dios no nos libra a nosotros por lo buenos que somos. Pero evidentemente la fe se manifiesta por las obras. Lo mismo que el amor no se manifiesta por un sentimiento, son por acciones. Claro. Tú, por ejemplo, le muestras a tu esposa que la ama, no porque se lo dice solamente. Porque tú le puedes decir a cualquier persona te amo, pero después puede llevarle una vida que la hace completamente mostrando lo contrario. La fe es lo mismo. Yo tengo fe, pero ¿qué es la fe? La fe no es un sentimiento. La fe es algo que nos mueve a actuar. Si no, sería, como dice Santiago, una fe muerta. Si no se manifiesta en obras, en frutos, es una fe muerta. Nosotros recibimos la fe primero, pero después se transforma en obras. Ajá. Susi, ¿quería decir algo, amor?
No, estoy de acuerdo con lo que dice José. Ok. Mauro. No, también cuando escuchás esto, a veces cometés el error, cometo el error de escuchar como historias del pasado. Y cobran vida cuando te pones en el lugar y te das cuenta que te puede pasar a vos y que es algo que, si está en la palabra, es para que lo trabajemos, pero tomándolo personal. Claro. Totalmente, hijo. Totalmente. Segundo. Yo iba a decir que el Espíritu está en nosotros y en función, no puede vivir en el pecado, y no sé si lo notáis vosotros, pero cuando se hace algo mal, el Espíritu, hay niveles. Para mí me baja, y lo contrario, cuando hago algo bien, que seguro está bien, sé que está bien, yo siento que está bien hecho, no solo por el hecho de que lo haya leído en la Biblia o haya sido una decisión bien tomada, sino porque en mí se ensalza el Espíritu. Yo lo siento así. No sé si ustedes... Es que yo lo vivo muy en comunión. Así funciona. Digo esto, así funciona. me río. Yo por lo menos funciona así. Hago la cosa bien hecha y sé que está bien porque me lo dice esto que sabes que tengo y que el Espíritu está dentro y me hace saber que está contento con lo que hago. Bueno, el Vivo en comunión con ello constantemente. El espíritu, cuando uno vive en el espíritu, tiene el espíritu, en nuestra vida se manifiesta el fruto del espíritu, que se muestra. Yo lo tengo día a día, JJ, y día a día, decisión que tomo, sé que está bien o mal en función de eso, de verdad. Exactamente. Si uno vive en el espíritu y tiene el espíritu, una de las manifestaciones del espíritu es el gozo. Sí. Hay veces que hago las cosas bien hechas y de verdad brotan lágrimas sin querer. Se me llena el pecho. Vivo muy enaltecido, vivo muy bien, muy en comunión. Vivo muy bien. Desde que me pasó, Dani, me vivo muy bien con estas cosas. Pues sí, porque ya te digo, ¿no? El espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Cuando no tenemos el espíritu, lo que se manifiesta son las obras de la carne. Pero no hay vuelta de hoja, ¿eh? No hay vuelta. Es decir, si tenemos el espíritu, como dice Gálatas, en nuestra vida se manifiesta el fruto del espíritu. Si el espíritu no está en nosotros, empezamos a trabajar y a vivir en conformidad a las obras de la carne. Es que no hay otro camino. Yo digo, vivimos tipo Christianator, ¿no? Sí. Un poco pecado, un poco santidad. ¿viste? Del espíritu a la carne, del carne al espíritu. No. Hay términos medio y neutro. Yo bebo agua y no sé si está bien o mal, simplemente bebo agua y ya está. Claro. Pero en general las decisiones importantes están nutridas por eso. Sí, claro, lo que tiene que ver con nuestra voluntad y fundamentalmente nuestra relación con los demás. Ahí es donde hay situaciones, como dices tú, beber un vaso de agua, que es pecado o no es pecado. Es neutro, no pasa nada. Y un paseo es neutro, pero cuando hay una decisión que tomar, se sabe que está bien o mal si sigues los preceptos y sigues el espíritu. El espíritu te guía. Es que es fundamental, el espíritu te guía. Eso es maravilloso escucharlo, segundo, de que ya estés experimentando esa guía del espíritu. Día a día desde que me pasó, Susana, día a día. Eso es extraordinario, porque hay que, digamos, desarrollar una sensibilidad a la voz del espíritu para que te suceda eso. Y hay que tener una actitud de corazón abierta a escuchar al Señor, no a mi yo, a mi carne, a mis deseos, sino a eso, Señor, ¿qué quieres? Y ese lo que hablábamos el otro día, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos ahora? Eso es muy hermoso. Que lo puedas ya estar experimentando es muy, muy hermoso. Lo vivo, de verdad. Y hay que mantenerlo, Eso. Sobre todo eso, que tengo miedo de hacer algo mal por si lo pierdo. No lo he perdido todavía, pero tengo miedo de si lo pierdo. No vaya a ser. Vivo muy en paz con esto, Daniel. Sí, lo sé que es, hijo. Segundo se entregó al Señor, ¿cuándo fue? Pues lo tengo aquí escrito en la Biblia, me lo hiciste escribir. Claro que sí. Estás en el primer amor. Estoy en el primer amor. El 21 de mayo me dijiste que estaba bien orientado. Y ahí sigo bien orientado, Daniel. 21 de mayo, no hace 2 meses que conoces a No hace 2 meses y no he tomado una mala decisión desde entonces. Estoy seguro de eso. Primer amor, qué bonito. Gracias a Dios. Sí, la verdad. Gloria a Dios, realmente. Además, el cambio es notable, la gente lo ve y es así. Es notable. Lo dicho, segundo, cuando uno vive en el espíritu, tu vida manifiesta el fruto del espíritu. Claro. Lo vives tú y la gente lo ve.
Claro. Sí, sí, tal cual. Gente que me para por la calle, gente que me conocía antes y revela cosas de mí, como que emano paz, como que estoy muy tranquilo, como que transmito tranquilidad, todo este tipo de cosas y me pasa día a día. Y estoy muy agradecido al Señor por esto, la verdad. Pues, Así es que funciona, joven. Ahí estamos. María José. Bueno, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Muy contenta de Bueno, estar acá Dios te bendiga. junto a ustedes. Bueno, la historia de Samuel es, o sea, para mí personalmente es una historia tremenda, ¿no? Porque, o sea, Samuel, me viene en mente también Saúl, me viene en mente también la historia de Sansón, ¿no? Hombres escogidos por Dios, o sea, escogidos por Dios. Por la rebelión que tuvieron, por el mal comportamiento, o sea, terminaron, o sea, muy mal, ¿no? Vimos cómo terminaron, y no es que Dios se alejó de ellos, fue ellos que decidieron alejarse de Dios por el comportamiento, ¿no? Y eso nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, ¿no? Pero escuchando todo, me venía en mente también David, ¿no? Porque sabemos que David también pecó, también puso enfrente del ejército a Urías, ¿no? El marido de Betsabé, para que muriera, ¿no? Una cosa que similar a lo que hizo Saúl, ¿no? Con David. Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? O sea, David, a pesar de haber pecado contra Dios, fue perdonado porque él se arrepintió. O sea, él se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y Dios es bueno porque Dios nos perdona, pero eso es lo que Él quiere, que nosotros reconozcamos nuestro pecado y volvamos a nuestro primer amor, a seguir, o sea, la voluntad del Señor y no la nuestra, ¿no? De lo contrario, vimos lo que pasó con Saúl y con Sansón, que me viene en mente, ¿no? Que no hubo arrepentimiento y vimos cómo lamentablemente terminaron, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me venía en mente y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno, Él es misericordioso y está siempre dispuesto a perdonarnos en todo momento, ¿no? Él solo quiere un corazón arrepentido, sincero y que le podamos servir, y por eso le doy la gloria. Amén, amén. Amén. María José, una cosita. Has visto seguramente ahí en el grupo de la iglesia que yo he puesto para que estuviésemos orando por una familia de Argentina. Sí, lo he visto. Ahí ves en la pantalla el hermano que es Mauro. Sí. Él es el que se vienen unas semanas, se vienen a vivir allá cerca de la zona de Sondrio. Bienvenidos entonces. Muy contentos de poderles tenerlos acá cerca. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Sí, tenemos a la iglesia ahí, bueno, orando por ellos. ¿Y Antonito, está por ahí, hijo? ¿O está solamente la foto ahí en el agua refrescando? Aquí andamos. ¿Se le puede ver o no se le puede ver? Sí, algo de, no sé si se verá bien, estoy aquí pues metido en la habitación. Lo juro. Poquito se ve. No estoy en tiniebla, no estoy en tiniebla, estoy un poquito, a lo oscuro, que no es lo mismo. Un poco de... Bueno, bien, aquí estoy escuchando y edificándome en lo que puedo, hermanos. De verdad que es una bendición escucharos y falta se escucha a la iglesia, ¿no? Y estas voces. De verdad que es una bendición. Así es. Es una bendición y me alegro por, a ver que vea el nombre porque no os conozco mucho, pero por segundo que parece que el Señor lo está cambiando y gracias. A todos, ¿no? Pero bueno, hermano, que me alegro mucho, segundo. Gracias. Que Dios te bendiga muchísimo amén. Y así igualmente nos haga el Señor a todos. Bendiciones, ¿no? Para todos, pero lo mismo para todos, de verdad. Y es una alegría. Saludos a Susana y bueno, JJ, Blanquita, Mauro. No sé si nos volveremos a ver o nos conoceremos en persona, pero bueno, te mando un saludo igualmente. Y nada, que muchas gracias por lo que estáis comentando y no tengo mucho que decir, más que nada poner la oreja y está escuchando.